Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja a su casa el cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos a celebrar el nuevo año litúrgico con esta festividad, con esta solemnidad, con esta celebración del primer domingo del tiempo de Adviento, este tiempo especialmente dedicado a reflexionar, a pensar en la palabra de Dios, en la presencia de la palabra de Dios en nuestro corazón, aguardando su manifestación en la Navidad, ¿no? Este trayecto, estos 4 domingos, estas semanas de preparación para la Navidad, que son vividas y deben ser vividas en la fe, en esa fe que nos da la certeza de la presencia de Dios en nuestros corazones. Y por eso el Adviento, en cierta forma, representa toda nuestra vida. Nosotros vivimos toda nuestra existencia en este mundo con la certeza de fe de que Dios está presente, pero sin verlo, y anhelando verlo, deseando verlo. Esto que sucede en estas pocas semanas, el tiempo de Adviento y después el nacimiento. En el nacimiento, el Dios invisible se hace visible, se hace manifiesto a nuestros sentidos, a nuestros ojos, a nuestros oídos. Y la preparación para ver a nuestro Señor Jesucristo no se reduce, por supuesto, a un momento, a una circunstancia, sino que implica toda nuestra vida. Toda nuestra vida es ese largo Adviento, la palabra que significa presencia, que significa llegada, ciertamente, porque va a llegar, va a volver. Por eso es notable que en este primer domingo del tiempo de Adviento, la palabra de Dios no nos habla directamente sobre la primera venida de Cristo, nos habla sobre la segunda venida, que es un rasgo bastante sorpresivo, si se quiere, porque uno esperaría que, siendo preparación para la Navidad, se nos comenzara ya a hablar de la primera venida de Cristo. Y sin embargo, el tiempo del Adviento comienza aludiendo a la segunda venida. Nos dice Jesús en el Evangelio, nos habla de este hombre que hace un largo viaje, que es Jesucristo mismo. Ese largo viaje es el lapso entre la primera y la segunda venida. Y en ese lapso le encarga a cada uno de sus servidores una tarea: administrar el don de Dios, administrar la propia vida, en definitiva significa eso. O sea, vivir esperando el encuentro definitivo con Cristo en la segunda venida. Por eso Jesús advierte esta prevención, esta precaución, esta vigilancia, este estar despiertos. Es el estar despierto que significa aguardar con ansiedad el encuentro con Cristo. Eso es lo que mantiene despierto al cristiano, en este sentido espiritual de las palabras, por supuesto. Así termina el libro del Apocalipsis, con esas expresiones de la Iglesia, el último libro de la Biblia, acerca de la venida. Ven, Señor Jesús. Esa plegaria, esa jaculatoria, diríamos, tan preciosa y al mismo tiempo bastante olvidada. Tenemos esa idea parcial, al menos, si no equivocada, de que el Apocalipsis nos narra solamente catástrofes, dramas, persecuciones y nada más, pero en el fondo el sentido es otro. El sentido es el triunfo definitivo del amor de Dios sobre el poder del pecado, el triunfo definitivo de la luz sobre la oscuridad. Y por eso el clamor de la Iglesia desde los comienzos, que entendió perfectamente esto, aunque después a lo largo de los siglos se ha ido diluyendo bastante, clamor: ven, Señor Jesús.
la iglesia vigilante, esperando, anhelando el encuentro, dedicándose a Dios en todas las circunstancias. También se fueron disociando cosas que deben estar siempre unidas. Pensar que lo que le dedicamos a Dios es exclusivamente tal vez un acto de culto o una oración especial. Ciertamente que son momentos especiales de mayor intensidad en ese vínculo con Dios, pero a Dios le debemos dedicar todo. Vivimos para Él, nos dice también la Sagrada Escritura. Vivimos para Él. Vivimos para ese encuentro. Pero lo vivimos ya en la presencia. No es que nos vamos a encontrar con Dios un día y mientras tanto no tenemos ninguna certeza, vivimos en la incertidumbre, no sabemos si Dios está o no está, si actúa o no actúa, si nos tiene o no en cuenta. No es así. Ese trayecto que recorremos, nuestro largo adviento, nuestro largo camino hacia la patria del cielo, hacia la luz definitiva, es vivido en la presencia real de Cristo en nuestras vidas, de una manera particular en la Eucaristía, por supuesto, de una manera especial en su palabra, y por eso este tiempo también debe ser un tiempo de especial dedicación a la palabra de Dios. Esa Biblia que por ahí podemos tener un poquito descuidada tal vez, o sin hace mucho tiempo que no la leemos, un tiempo especial para la palabra de Dios, porque es esa palabra que no es mera información, no es un texto nada más, sino que Jesucristo mismo hablándonos, hablando a nuestro corazón, deseando ser escuchado, como también el Apocalipsis nos dice, esa frase tan preciosa, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. No dice que entra, dice que llama. Si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Esa imagen de la cena que significa el vínculo de amor, de amistad, recibir a Cristo en el corazón. Él golpea siempre las puertas de nuestras almas. Y suele golpear despacio, para que le abramos porque queremos abrirle, porque deseamos que esté presente, porque nos interesa que viva en nuestro corazón. Todos estos temas se van configurando en este tiempo del Adviento. Como sabemos, a lo largo del año litúrgico hay tiempos que se llaman más fuertes, más intensos, que son, por ejemplo, Adviento y Navidad, y después será Cuaresma y Pascua, y después el resto del tiempo donde se van reflexionando sobre diversos misterios de nuestra fe. Pero estos tiempos más intensos nos hablan de temas muy importantes que no debemos descuidar en ningún caso. Y en este caso el Adviento, la presencia de Dios. Como les digo, en la Eucaristía, en su palabra, en nuestras vidas, en nuestra reflexión, cuando estamos atentos a si nuestras decisiones son acordes o no a la voluntad de Dios, a pensar más en Dios, si lo queremos decir en términos más simples, más sencillos. Un tiempo para pensar más en Dios, en su presencia en nuestras vidas, en cómo estamos administrando nuestra vida. Siempre podemos mejorar, ciertamente, y con la gracia de Dios, que le pedimos especialmente a partir de este domingo, lo podemos hacer. Pero siempre y cuando realmente nos interese, realmente queramos abrirle esa puerta a nuestro Señor. Nos dice aquí, no sea que llegue de improviso y nos encuentre dormidos. Una forma de decir, nos encuentre desinteresados. Lo peor que nos puede pasar en nuestra vida es eso, el desinterés, el que Dios ocupe un lugar totalmente relativo en nuestras vidas y no el principal. Estén prevenidos, nos dice Jesucristo. Pidámosle al Señor entonces en este primer domingo de Adviento que nos conceda esa gracia, de ser cada día más conscientes de su presencia, de abrirle la puerta de nuestro corazón, de pensar más en Él, de ofrecerle toda nuestra vida, de ofrecerle todas nuestras acciones y sobre todo de desear profundamente ese encuentro con Cristo, no solo en la Navidad que Dios mediante celebraremos, sino en esa luz definitiva, en esa gloria definitiva en la patria del cielo. Pidámoslo con mucha fe, con mucha humildad, por intercesión de nuestra Santísima Madre. Que así sea.